A veces lo más difícil no es el silencio entre dos personas, sino la costumbre que lo justifica. Aquella tarde, mientras preparaba una infusión de manzanilla en la cocina de nuestro piso en Guadalajara, supe que algo dentro de mí había comenzado a cambiar. Mi marido, Ignacio, había vuelto temprano de su trabajo en la notaría, pero eso ya no era motivo de emoción para mí. Nos saludamos con la familiaridad sin sobresaltos de 20 años juntos, un beso en la mejilla, una pregunta sin interés real, una rutina que se repetía como las campanadas del reloj antiguo de la sala. Me miré en el reflejo de la ventana. Llevaba un vestido color mostaza, de lino ligero, con tirantes que dejaban ver mis hombros ya algo dorados por el sol de mayo. Lo había elegido sin pensar demasiado, pero ahora notaba cómo me ajustaba en la cintura, marcando mi silueta aún firme. Lo combiné con unas sandalias de piel suave y unos pendientes de plata oxidada que colgaban como pequeñas campanas. Me pregunté si Ignacio los había notado alguna vez. Esa noche habíamos organizado una cena informal en casa. Nuestra hija Jimena venía con su esposo, Aarón. Habían estado ayudándonos con algunos arreglos en el jardín del edificio y, como era habitual, se quedaron a comer. Aarón, desde hacía un tiempo su presencia despertaba en mí una inquietud difícil de nombrar. No era exactamente atracción, al menos no al principio, sino una especie de atención renovada. Él siempre fue amable, correcto, pero últimamente había algo más. Algo que vibraba entre sus gestos cuando creía que nadie lo miraba. Algo que me hacía recordar cómo se sentía ser mirada no como madre, ni esposa, sino como mujer. Durante la cena, la conversación fluyó entre platos de ensalada de nopales, vino tinto y risas espontáneas. Yo me mantenía presente, pero mi cuerpo parecía responder a una energía diferente. Aarón se sentó frente a mí, y cada vez que sus ojos buscaban los míos, sentía que el aire se volvía más espeso. Jugaba con su copa, tocaba distraídamente el cuello de su camisa blanca, y por alguna razón yo no podía dejar de mirar sus manos. Eran manos fuertes, morenas, de hombre que trabajaba con herramientas pero también sabía tocar con cuidado. Cuando terminaron de comer, Ignacio se excusó, diciendo que tenía que adelantar unos documentos. Se encerró en su despacho con esa naturalidad que lo hacía invisible. Jimena salió a tomar una llamada y quedamos Aarón y yo recogiendo la mesa. El silencio entre nosotros era cómodo, casi íntimo. Me pasaba los platos y nuestras manos se rozaban apenas, un contacto tan breve como innecesariamente prolongado. ¿Todo bien, señora Marta? Me preguntó en voz baja. Lo miré, notando la forma en que su barba de 2 días marcaba su mandíbula. Asentí, aunque dentro de mí algo comenzaba a latir diferente. Sí, solo es calor, respondí, mientras colocaba un vaso en la alacena. Él se acercó para tomar un bol y su brazo rozó el mío. No fue un contacto accidental. Era como si ambos estuviéramos probando un nuevo idioma sin palabras. Me observó de perfil, en silencio. Sentí el calor subir por mi cuello, pero no aparté la mirada. Más tarde, cuando todos se fueron, me quedé sola frente al espejo del baño. Me solté el cabello, recogido durante todo el día, y lo dejé caer sobre los hombros. Me quité el vestido lentamente, sintiendo el roce del lino sobre mi piel. Debajo, llevaba una combinación de encaje color crema, fina, casi olvidada. Me miré así, como no lo hacía mucho tiempo. No era coquetería. Era necesidad. De sentir. De recordar que aún existía una mujer viva bajo las capas de madre, esposa, anfitriona. Esa noche dormí poco.
En mi mente se repetían los gestos de Aarón, sus ojos, sus dedos rozando los míos. Soñé con un pasillo estrecho, con cortinas ondeando al viento, con una puerta entornada y una sombra que se acercaba. Al despertar, supe que algo se había abierto dentro de mí. No sabía aún qué haría con eso. Pero ya no podía cerrarlo. El día siguiente amaneció con una luz dorada que se colaba entre las persianas del dormitorio, pero yo no sentía paz. Desayunamos en silencio, Ignacio hojeaba el periódico y sorbía su café como cada mañana. Yo, en cambio, no lograba concentrarme ni en el sabor de mi pan tostado. Llevaba una blusa ligera color lavanda, de gasa semitransparente, y un pantalón blanco que delineaba mis caderas con discreta elegancia. Me había maquillado con más cuidado que de costumbre, apenas un toque de sombra en los ojos y un labial color coral que hacía juego con mis uñas recién pintadas. Lo hacía para mí, pero también porque sabía que podría volver a verlo. Jimena me llamó cerca del mediodía para pedirme un favor. Necesitaba que la acompañara al mercado de artesanías a buscar unos adornos para su nueva sala. Acepté sin pensar. Fingí entusiasmo, aunque lo que sentía era ansiedad. Sabía que él iría con nosotras. Llegaron juntos en su coche, y desde el momento en que bajó y me saludó, sentí el cuerpo tensarse. Llevaba una camisa azul claro arremangada hasta los codos, el pecho ligeramente húmedo por el calor, y un aroma masculino discreto, limpio, que me envolvió al instante. Me abrió la puerta del asiento delantero con una sonrisa que solo yo comprendía en su verdadero significado. Durante el trayecto hablábamos de banalidades, pero en el aire flotaba otra conversación, más densa, hecha de pausas largas y silencios que decían demasiado. Mi hija iba distraída, revisando su móvil, sin notar cómo mis piernas, cruzadas, apenas rozaban las de él cuando el coche frenaba o giraba. A cada contacto sentía una punzada de electricidad, un impulso que luchaba por mantenerse bajo control. En el mercado nos separamos un momento. Jimena se fue a una tienda de cerámica y él y yo nos quedamos en un pasillo de textiles. Observábamos una manta bordada cuando él bajó la voz. «Hoy estás, distinta», murmuró, sin mirarme directamente. «¿Distinta cómo?», respondí, jugueteando con los flecos de la tela. «Más tú», dijo simplemente. No supe qué responder. Sentí como su mano rozó mi espalda baja al pasar detrás de mí. Un toque breve, pero que me dejó sin aliento. Compramos algunas cosas y al regresar, nos sentamos en una pequeña cafetería a tomar agua fresca. Jimena fue al baño y nos dejó solos. El calor era sofocante y yo me abaniqueaba con un volante de papel mientras él me observaba con esa intensidad que no necesitaba palabras. «No deberías sentir esto», dije casi sin voz. «Lo sé», respondió. «Pero yo tampoco puedo dejar de sentirlo». Nos quedamos así, mirándonos, sabiendo que el riesgo crecía con cada día, con cada gesto que dejábamos cruzar la línea. Cuando volvimos a casa, me encerré en mi habitación. Me desnudé frente al espejo, lenta, consciente de cada curva, cada marca, cada rincón de piel que volvía a sentir. Me puse una bata de satén color vino tinto y me senté frente al ventilador, dejando que el aire acariciara mi cuerpo casi desnudo. Ignacio entró minutos después, ajeno a todo. Me preguntó si quería ver una película. Dije que no. Inventé un dolor de cabeza. No tenía fuerza para fingir más ese día. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, con una mano sobre mi cadera como cada noche, yo abría lentamente el móvil y leía un nuevo mensaje de Aarón. «Puedo verte mañana,
aunque solo sea unos minutos? No contesté. Solo apagué la pantalla y cerré los ojos. Pero mi corazón ya había dicho que sí. El encuentro fue inevitable. Aarón me escribió temprano esa mañana. Un mensaje simple, casi inocente: hoy estaré cerca, ¿tienes un momento para hablar? Mi primer impulso fue ignorarlo, seguir con mi rutina. Pero ya no tenía fuerza para la negación. Fingí una salida al supermercado y, como si estuviera siguiendo el guión de una película secreta, me dirigí hacia la plaza del centro, donde él me esperaba en su coche. Subí sin decir palabra. Vestía un vestido largo, color verde oliva, de tirantes finos, con una abertura lateral que dejaba al descubierto parte de mi muslo al sentarme. Llevaba sandalias de cuero trenzado y una cartera pequeña colgada al hombro. Me había perfumado discretamente, solo en los puntos de pulso, cuello, muñecas, detrás de las rodillas. Él lo notó. «Hueles distinta», dijo, sin mirarme, mientras arrancaba. «Es nuevo». «No estoy segura si me gusta», respondí. «Yo sí». Condujo en silencio por las afueras de la ciudad, por una carretera rodeada de campos agrietados por el sol. Finalmente, nos detuvimos en una zona aislada, bajo unos árboles que daban sombra suficiente para ocultarnos del mundo. Allí, por primera vez, no fingimos. Bajamos del coche. Caminamos unos pasos, hasta una zona donde el pasto alto nos rodeaba. No había casas, ni voces, ni más sonidos que el de los pájaros y el viento tibio entre las ramas. Me senté sobre una manta que él había traído, fingiendo que todo era casual. Pero el temblor en mis dedos no mentía. Se sentó frente a mí. Sus ojos recorrían mi rostro como si necesitara memorizar cada línea. Me acarició el cabello, lento, apartando un mechón que se había escapado de mi coleta improvisada. Luego, bajó la mano hasta mi cuello, y de ahí a mi clavícula, donde se detuvo, sintiendo el latido acelerado bajo la piel. «Dime que pare», susurró. No lo hice. Su beso fue distinto. No había urgencia, sino profundidad. Un hambre contenida, un deseo respetuoso pero imparable. Sus labios sabían a sal y a algo más dulce, como una fruta madura al borde de estallar. Su mano recorrió mi brazo, mi cintura, deteniéndose justo donde el vestido dejaba ver la piel. Me estremecí. No por miedo, sino por reconocimiento. Mi cuerpo lo reconocía. Nos detuvimos antes de cruzar esa última línea. No fue por culpa, sino por una necesidad de prolongar el fuego. Sabíamos que lo prohibido, si se consume demasiado rápido, deja cenizas. Nos abrazamos, simplemente, como si en ese gesto pudiera caber toda la historia que no nos atrevíamos a contar. Antes de regresar, él sacó de su mochila una caja pequeña. «Lo vi en el mercado», dijo. «Pensé en ti». Era una pulsera de hilo rojo con un dije de plata en forma de luna. Me la colocó en la muñeca, y su roce me hizo cerrar los ojos. No era un regalo ostentoso, pero era íntimo, simbólico, y ahora colgaba de mí como un recuerdo imposible de esconder. Cuando regresé a casa, me encerré en el baño. Me observé desnuda frente al espejo, con la pulsera aún en la muñeca. Toqué mis labios, aún sensibles. Me senté en el borde de la bañera y lloré. No de tristeza. De vértigo. Esa noche, Ignacio me invitó a ver una película. Me senté a su lado. Me apoyé en su hombro. Me dejé besar.
Pero no estaba allí. Mi cuerpo era una cáscara, mi mente, un campo abierto donde todavía resonaban sus palabras, su perfume, su tacto. Dormí vestida. Con la pulsera bajo la manga del pijama. Soñé con la luna. Los días siguientes se desenvolvieron como un tejido fino y tenso. Cada hilo era una rutina que yo fingía seguir. Preparaba el desayuno, acomodaba la ropa en los cajones, escuchaba las historias de Ignacio sin realmente oírlas. Pero por dentro todo era distinto. Había algo latiendo bajo mi piel, una vibración constante, como si todo mi cuerpo recordara que había sido tocado de una forma que no debía, pero que anhelaba repetir. Aarón no volvió a escribir. Y esa ausencia me pesaba más que cualquier palabra. Me descubrí buscándolo en cada esquina, en cada notificación, en cada sombra al otro lado del vidrio. Me arreglaba cada mañana como si pudiera cruzármelo por azar. Esa tensión, esa expectativa constante, se convirtió en una forma de vivir. Hasta que, una tarde de jueves, mientras regresaba del supermercado, vi su coche aparcado frente a una cafetería del barrio. No sabía si entrar. Caminé 2 veces por la acera fingiendo mirar vitrinas. Finalmente, empujé la puerta. Estaba solo, leyendo algo en el móvil. Alzó la vista y me vio. Su expresión fue de sorpresa primero, y luego de algo mucho más profundo. Se levantó y me ofreció su silla. ¿Café?, preguntó, como si no hubiéramos compartido ya el abismo. Asentí. Llevaba una blusa blanca con detalles bordados en el escote y un pantalón de lino beige que me ceñía justo en las caderas. Me senté frente a él, dejando caer el bolso con descuido. Quería verme serena, pero mis manos temblaban apenas al tomar la taza. Hablamos poco. Comentarios sobre el clima, sobre la obra del metro en la avenida. Pero cada pausa era una declaración no dicha. Sus ojos recorrían mi rostro, mi cuello, mis manos. Yo desviaba la mirada, fingiendo que el mundo no estaba detenido en esa mesa. No dejo de pensarte, dijo de pronto, sin rodeos. No respondí. No hacía falta. Sé que no debo, pero no puedo evitarlo. Y cuando no te veo, siento que me falta el aire. Me incliné apenas hacia él, como atraída por un campo magnético. El murmullo del local nos cubría, haciéndonos invisibles a los demás. Él tomó mi mano sobre la mesa, y por primera vez no la retiré. Su pulgar acarició mi anillo de matrimonio con una lentitud dolorosa. No me pidas que pare, susurró. No puedo, confesé. Esa noche, en casa, la tensión era insostenible. Ignacio notó mi distracción y preguntó si todo estaba bien. Dije que sí. Preparé la cena con más esmero del habitual, elegí una receta que no hacía desde hacía años, pollo al limón con arroz al azafrán. Me puse un vestido largo, rojo oscuro, con un escote sutil en la espalda. Él lo notó. Estás hermosa, me dijo con dulzura. Me dolió. Durante la comida, su mano rozó la mía, y me miró con una ternura que alguna vez me hizo sentir amada. Pero yo ya no podía responderle. Mi piel recordaba otra temperatura. Mi cuerpo había despertado hacia otra dirección. Esa madrugada, mientras él dormía, me levanté sin hacer ruido. Caminé descalza hasta la sala y me senté frente a la ventana. Miraba las luces lejanas de la ciudad y acariciaba con los dedos la pulsera roja en mi muñeca. Sentí un calor ascender por mi espalda, un deseo denso, ineludible.
No era solo deseo físico. Era una rebelión profunda contra todo lo que había sido. Contra todo lo que fingía seguir siendo. Supe, en ese instante, que ya no había retorno. Que la próxima vez no habría pausas ni contención. Que ya no se trataba de lo que estaba bien o mal. Se trataba de lo que me mantenía viva. El viernes amaneció con una claridad irreal, como si el cielo estuviera anticipando una tormenta. El ambiente en casa era silencioso, demasiado sereno, como si todo estuviera contenido al borde de romperse. Ignacio me anunció que pasaría la noche fuera por un congreso legal en Querétaro. Lo dijo con esa voz neutra de siempre, sin malicia, sin sospechas. Solo lo dijo. Y yo asentí. Esa misma tarde, al quedar sola, sentí que la casa entera respiraba diferente. Abrí las ventanas, dejé que entrara el aire cálido. Me duché con calma, esfoliando cada rincón de mi cuerpo como si me preparara para un ritual. Elegí una lencería nueva, color marfil, con encaje sutil en los bordes. Me miré en el espejo largo del armario, dejando que la luz acariciara mi figura. Me puse un vestido negro ajustado, sencillo, con escote en la espalda y tirantes finos. Sandalias de tacón bajo, doradas, y unos aretes que apenas rozaban mis clavículas. Me perfumé lentamente, detrás de las orejas, entre los senos, en el interior de los muslos. Le escribí un mensaje corto: estoy sola esta noche. La respuesta no tardó: estoy en camino. No hubo preguntas. No hubo explicaciones. Solo una certeza: esta vez no habría límites. Cuando llegó, no entró con torpeza ni urgencia. Cerró la puerta con cuidado, como si sellara un pacto. Nos quedamos unos segundos en el recibidor, mirándonos. Él también se había preparado: camisa de lino blanca, abierta en el cuello, pantalón beige, el cabello peinado hacia atrás, con ese toque de humedad que me resultaba irresistible. «Estás preciosa», susurró, como si no supiera por dónde empezar a mirarme. Yo no respondí. Solo me acerqué. Mis manos encontraron su rostro, sus labios, y nos besamos con la fuerza de todo lo contenido. Esta vez no hubo pausas. No hubo contención. Lo guié hasta mi habitación. Cada paso era una decisión, cada roce, una rendición. La casa entera parecía observarnos en silencio, como testigo de una verdad que ya no podía esconderse. Nos desnudamos sin prisa, con la reverencia de quienes saben que cruzan un umbral sagrado. No hubo violencia ni torpeza, solo esa danza antigua de pieles que se reconocen. Sus manos recorrieron mi espalda, mis piernas, mis caderas, como si redescubriera un territorio perdido. Yo le respondía con gemidos bajos, casi oraciones, como si cada sonido fuera parte de una liturgia íntima. No fue solo placer. Fue algo más profundo. Una conexión que nacía desde la necesidad de sentirse visto, tocado, amado sin roles, sin etiquetas. Solo cuerpo a cuerpo, deseo a deseo. Después, nos quedamos tendidos en la cama, con la sábana cubriéndonos hasta la cintura. Mi cabeza descansaba sobre su pecho, y escuchaba el ritmo de su corazón. Él jugaba con mi cabello, y por primera vez, nadie habló de culpa. Esto no puede durar, dije en voz baja. Lo sé, respondió. Pero no quiero que termine aquí. Él me besó la frente. Ni yo. Permanecimos así por un rato, envueltos en ese silencio tibio, sabiendo que el mundo afuera no nos permitiría volver a este instante con facilidad.
Cuando se fue, cerca de la medianoche, yo no lloré. Cerré la puerta con manos firmes. Me senté en la cama, aún desnuda, y sentí la humedad en mi piel como una segunda verdad. Me miré una vez más en el espejo. Vi a una mujer transformada. Ya no era solo la esposa, la madre, la anfitriona. Era alguien que se había atrevido a cruzar el abismo. Que había caído, pero también volado. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Soñé con un bosque, con hojas cayendo sobre mi cuerpo desnudo, con una mano que me sostenía entre la oscuridad y la luz. No sabía qué pasaría mañana. Si podría seguir viviendo con este secreto o si algún día lo pagaría todo. Pero al despertar, sentí una certeza. La vida, incluso en sus formas más torcidas, merece ser vivida. Y quizás, solo quizás, esto no era el final, sino el principio.